Hoy puede ser un gran día. Tigo, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Banco Continental, responde. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Esta noche en Lunes de Mina, el futuro gabinete. La semana pasada conocimos el nombre de la persona que tendrá a su cargo una de las carteras del Estado más sensibles e importantes. El ex senador nacional, Eduardo Peta San Martín, será el futuro ministro de Educación y Ciencias de la República. Hoy nos acompaña junto al equipo que estará con él al frente del MEC. Conoceremos los planes en los que están trabajando para transformar la educación paraguaya. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran Buenos días, buenos días, que estoy en Radio 1000 yo. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy pero muy bien. Yo como siempre vestida por la queridísima Tinola Borbón. Casta, qué divino, ¿eh? Espectacular. Le quiero tanto, aparte a Tinola y a toda la gente que trabaja con ella. Si quieren consultar, pueden hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y como siempre también maquillada y peinada por las chicas y los chicos de Joseph. Yo voy a Joseph ahí en Fernando de la Mora porque vivo ahí cerca. Sobre Marija López Casi Libertad, también vamos a Viabel a veces con Jenny, ¿verdad? Pero ya sabes que la casa central de Joseph es todo un imperio de la belleza, queda en la avenida de Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus. Bueno, y hoy tenemos al equipo de educación del futuro gobierno. El ministro, la viceministra y el viceministro. Empezamos por el futuro ministro de Educación, el ex senador, ahora tengo que decir, Eduardo Peta, futuro ministro de Educación y Ciencias ahora, ¿verdad? No hay culto. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por estar. No, al contrario, un placer, Mina. Un saludo a toda la sociedad paraguaya. Y Nancy Ovelar, ella va a ser la futura viceministra de Educación Básica, que después nos cuentan cómo se divide todo esto, hasta dónde llegan sus funciones, etcétera. Nancy es la hermana de la senadora Blanca Ovelar y le decía que hacía como 10 años que no le veía porque sí, durante la campaña de Blanca Ovelar la había visto en varias ocasiones. Así ¿Qué tal, Nancy? Mina, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Y Robert Cano, viceministro de Educación Superior. Y Ciencias. Y Ciencias. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué tal, ¿Cómo está? Cano? Mucho ¿Cómo gusto, está? gracias por la invitación. Gracias por estar, ¿sí? Igual. Bueno, y Jenny, que nos acompaña todos los lunes, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina, el placer de saludarte, de nuestros invitados. Les pedimos a nuestros televidentes que participen de este programa. Solo tienen que responder a nuestra pregunta en Twitter, en @MinaFTV. Les consultamos lo siguiente. ¿Qué te parece la designación de Eduardo Peta como ministro de Educación? El 65% dice que es una decisión buena y el 35% dice que es una mala decisión. Tienen hasta las 11 de la noche para responder esta pregunta en @MinaFTV en Twitter. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el maquillaje y el peinado de cada lunes. Y por supuesto a la gente de Segolén by Tinola por vestirme. Hoy tengo un vestidito de la colección Otoño-Invierno, Jackie, a cuadros y una chaqueta roja. Esta es la colección de Segolén. Gracias, Tinola Borbón, por vestirme. Ahora sí, vamos a conocer. El currículum del futuro ministro de Educación es muy extenso, sí. Así que lo tuvimos que resumir en 1 minuto 10. Así que ustedes conozcamos un poquito más al señor Eduardo Peta San Martín. Eduardo Peta San Martín, futuro ministro de Educación y Ciencias. Profesión,
Abogado. Egresó de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en el año 1993. Trabajó para el Ministerio Público. Fue agente fiscal en lo penal de Itapúa de 2002 a 2005. En el año 2002 fue designado agente fiscal titular de la Unidad Especializada contra los Delitos de Contrabando, Evasión Impositiva y Narcotráfico. De 2008 a 2011 ocupó el cargo de director de la Policía Caminera dependiente del MOPC. Entre 2011 y 2012 fue asesor en seguridad vial. En el año 2013 ganó una banca como senador nacional por el Partido Encuentro Nacional, periodo 2013-2018. Ocupó la vicepresidencia segunda de la mesa directiva del Senado de 2014 a 2015. Además, fue presidente de la Comisión Nacional para el Estudio de las Leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial entre 2014 y 2018. Por el periodo 2016-2017 fue elegido vicepresidente primero de la mesa directiva del Senado. Además, fue representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados entre el año 2017 y 2018. Eduardo Peta San Martín ha recibido múltiples reconocimientos por su labor destacada en la función pública. Bueno, finalmente hubo varias polémicas antes del nombramiento de Peta porque se había adelantado un tuit de Pati, ¿era verdad? ¿Tenemos el informe? Sí, tenemos el informe. Sí. Desde que se especulaba el nombre de Eduardo Peta como ministro de Educación y después, por supuesto, las repercusiones cuando el futuro mandatario confirmó al ex senador como ministro de Educación. Veamos. Desde que se formó el equipo de transición, el nombre de Eduardo Peta ha sonado como uno de los hombres que formaría parte del futuro gobierno. A mediados de julio, una periodista del diario Última Hora publicó en sus redes sociales que el propio Eduardo Peta le había confirmado que sería ministro de Educación. Finalmente, la espera terminó y el 2 de agosto, Mario Abdo dio indicios cuando publicó esta fotografía de Eduardo Peta y Nancy Ovelar. Horas después, el futuro mandatario dijo que reconocía el liderazgo del ex senador, por lo que confiaba en él para transformar la educación paraguaya. Por lo mismo, decidía nombrarlo ministro de Educación y Ciencias. Las repercusiones no se hicieron esperar. Bueno, lo ideal dentro de lo que es la cartera de educación es de que sea un educador y por sobre todas las cosas que conozcan todos los niveles, porque es mucho más importante y más eficiente va a ser las funciones si realmente el perfil es un educador. Lo que pedimos, siempre vamos a pedir es diálogo. Claro. Otros pedimos que él debe liderar un proceso de reforma que integre todas las ideas diversas de las opiniones de la sociedad, o sea, de la comunidad educativa. Que de verdad haya una intención de las autoridades de mejorar la educación, que de verdad se aumente el 7% del PIB, que haya calidad, transparencia. Realmente nosotros no lo consideramos a él como apto para el cargo en razón de su falta de experiencia en el sector educativo. Y creemos que eso va a significar un retroceso grave para la educación paraguaya, porque él puede cortar los avances que hemos tenido últimamente por su falta de conocimiento y probablemente de su sensibilidad también, ¿verdad? Y conozco su trabajo, así como persona, como profesional, y se destacó en donde estuvo, ¿verdad? Y yo creo que puede hacerlo en educación. Ahora la tiene Nancy, que yo creo que la parte pedagógica queda totalmente a cargo de Nancy Ovelar, y la parte de la política, de la parte administrativa, la utilización de los recursos, por ejemplo, ahí yo creo que va a entrar la mano de Eduardo Peta, que yo creo que hace falta un hombre con carácter. De tanta corrupción existe en el MEC que alguien tiene que venir a ponerle freno ahí. Y yo creo que el indicado es Eduardo, ¿verdad? Bueno, así es, posiciones a favor, posiciones dubitativas, en contra, etcétera. Pero le dije a Eduardo Peta cuando hablábamos en la radio, le dije, mira que yo te cuento, vos sabés que voy de frente y la hipocresía es lo que más detesto en la vida. Te cuento, Eduardo, que yo me quedé con muchas dudas cuando me dijeron que vos ibas a ser ministro,
porque efectivamente no te veía con ese perfil, digamos. Te conocí en funciones y que hiciste una excelente tarea, como remarcamos en muchas de las funciones que te tocó. Pero ministro de Educación, peta, primero que dijo, bueno, se va a pelear con todos, ¿verdad? Como no tiene experiencia, lo mismo que no sé, que de repente yo me puedo considerar buenísima, pero que para muchas cosas, pero mis tangas, por ejemplo, no puedo ser, ¿verdad? Bueno, pero entonces dije, no sé, tengo mis dudas. Pero después, vos sabés que me puse a reflexionar, porque no solamente con tu nombramiento, sino con algunos otros que también dije, no, es un prejuicio que uno tiene muchas veces sobre determinadas personas sirven para tal cosa, para tal otra. A pesar que, obviamente, hay gente que vos te das cuenta que ya es probada en tal materia, entonces te da más seguridad. Entonces, estoy con hasta hoy el prejuicio. ¿Por qué? Porque no te conozco como ministro. No sé cómo te va a ir. Lo que sí te deseo es que te vaya efectivamente lo mejor posible, porque si te va bien, significa que vas a hacer un bien a todo el país, ¿verdad? Y después también me puse a pensar, bueno, Pita es un tipo decidido, ¿verdad? Es una persona muy trabajadora, muy dedicada y apasionada en lo que hace. Y bueno, si le vas a poner la pasión que le pusiste a muchas tareas que llevaste adelante, si te vas a dedicar tanto tiempo. Y hablábamos contigo de eso, Peta. O sea, me imagino que habrás hecho una evaluación, me decías, con tu propia familia, porque es una tarea colosal la que tiene que hacer un ministro de Educación. Y con la pasión que vos le pones va a ser peor para vos. Porque algunos saben evadirse de la responsabilidad, algunos fueron de hecho bastante irresponsables, pero en tu caso, a ver, ¿tomaste conciencia y cómo fue? Porque si bien a mí ya me contaste, no toda la gente sabe, ¿cómo fue que finalmente llegaste a ser vos el ministro de Educación? Porque tenías otros planes en el gobierno de Marito, ¿verdad? Así mismo, es decir, teníamos otra función que cumplir con Mario, o dentro del gobierno de Mario. Y finalmente cuando estuvimos ya diseñando lo que iba a ser la tarea anticorrupción en varias áreas, me llama a una conversación y plantea esta posibilidad por muchas circunstancias, ¿no? Primero por el diagnóstico que hoy tiene el Ministerio de Educación y Ciencias, que no es muy bueno. Y no lo digo yo, lo dice el mismo ministro actual, que en una emisoria al saludar deseó éxito a nuestra gestión y dijo, la educación está en crisis y con un bajo nivel de aprendizaje de los jóvenes. Palabras más, palabras menos. Es como el médico que te dice, dejo mi guardia, sí, el paciente está en terapia intensiva y aquí habló de que había recursos importantes, ¿no? Y que hay los medicamentos, entonces habría que hacer un esfuerzo. Entonces Mario me plantea por ese lado el presidente electo y me dice, mira, necesitamos que formes un equipo de gente que pueda en el área específica de los viceministerios poder tener capacidad, que sean altamente técnicos, y en el aspecto gerencial de control de los recursos, porque decía el dirigente sindical Piri, hay corrupción, él lo afirma, habría que entrar a cuidar los recursos que van destinados a nuestros niños para la educación y ser un gerente. Y creo que en este momento un político es importante en esa gestión, rodeados de técnicos y muy capaces. Entonces, había que manejar los técnicos y muy capaces. Y allí tomé unos días de reflexión. Primero hablé en casa, porque para cada función que ocupamos se incomodó a la familia. Cuando fui fiscal, era fiscal antinarcotráfico, me atentaron el vehículo, mis hijos vivían en una casa pequeña de 12 por 30, en un terreno, prácticamente estaban encarcelados, tenían que ir a la escuela de una manera distinta. Por una cuestión de seguridad. Claro. Y era muy difícil, entonces se sufrió mucho ahí. Luego, cuando pasamos a la otra institución, la misma cosa, no había fin de semana porque estábamos cuidando hijos ajenos, que se ponían muy felices las madres, nos llamaban, vos sabés que ahora estoy feliz. Ahora puedo dormir tranquilo. Yo soy un niñero, en pocas palabras. Y después con los motociclistas y tener... Decía un dirigente, señalaba, dice, no tiene sensibilidad o algo así.
Yo creo tenerlo y cuando me encontraba bajo el viaducto con 100 motociclistas que le incautábamos su moto y le parábamos y le decía, mande traer su casco. Me va a escuchar una charla debajo del viaducto con una pantallita, ponía imágenes fuertes y después le dejo ir sin pagar la multa. Ellos decían, ¿a qué hora la charla? Estoy hablando 6, 7 de la tarde bajo el viaducto Madalini. Sí. Y juntábamos ahí y tanda de 100 entraban. Y salían algunos llorando y encima les regalaba unos chalecos reflectivos y sorteaba algunos cascos. Entonces era sensibilizarte hacia la vida sabiendo que ese es un papá que tiene que llegar a su casa, que sostiene a su familia y no había multa. Había sensibilización y luego venía ya el proceso de sanción que es como corresponde. Claro. Cuando no aprendes el mensaje, entonces viene la disciplina. Sí. Entonces, se modificaron conductas importantes, entonces hace a que este desafío, cuando vos ves niños que están todavía en escuelas descalzos, que se van a la escuela solamente para comer, no para aprender, donde hay tanta necesidad, donde hay una realidad del docente también que tiene sus problemas en su casa, en la escuela, la falta de asistencia del MEC un poco distante del aula como institución, digo el ministerio, y ese vínculo y volver a reconstruir la relación humana dentro de ese gran ejército docente que tenemos, que son los únicos para transformar esto y modificar el estado del paciente que dice el médico de guardia que se va, así está. Entonces necesitamos el esfuerzo de todos y no venir como un ministro, y te decía fuera del programa, probablemente hoy no le vas a tener al PETA que te hablaba de la constitución de la enmienda de y que me tenías que cortar para hablar, sino me vas a tener aquí para escuchar a estos dos expertos, que esta es la selección, es el equipo y que se siguen sumando otros equipos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y probablemente yo le pregunte si me permitís. Entonces, ¿cómo vamos a ir reformulando esto para que el docente aprenda? Y vos vas a ser el gerente y el gestor para que eso sea posible. Que ellos, y cuando el tema político hay que ir a debatir en el Congreso, como estuve ahí con mis compañeros senadores, voy a tener cierta facilidad para hablarle a Calé, para hablarle a Desiree, a todo ese equipo que fueron mis compañeros y que creen que podemos hacer una buena gestión. Bueno, y justamente ahora vamos a los técnicos, digamos, y conocerlos un poquitito más. Nancy Ovelar, aparte de ser la hermana de Blanca Ovelar, después va a ser al revés. Blanca Ovelar, la hermana de Nancy, después de esta gestión, espero que sea así. Tu función hasta ahora, si puedes contarle a la gente brevemente de dónde venís en términos, digamos, educativos. Yo soy productor de la escuela pública. Hice mis estudios primarios en la Escuela General Díaz en Concepción. Luego el secundario hice en el Centro Regional de Educación de Concepción y también ahí hice el profesorado, formación docente. El Centro Regional tiene o sea, en ese entonces tiene todavía, ¿verdad?, un instituto de formación docente donde durante 2 años, de mañana y de tarde, uno se formaba para ser profesora de educación primaria. Después vengo a Asunción y sigo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Filosofía, Universidad Nacional. Trabajo como maestra en el Inter. Antes trabajé en una guardería del Ministerio de Educación y después hago una maestría. Después me meto a trabajar en Escuela Viva, un programa emblemático del Ministerio de Educación que trabajó con escuelas rurales, un enfoque socioeducativo, de un modelo socioeducativo de intervención en las escuelas de alto riesgo y hago una maestría en Chile en política educativa. Eso ya después de casarme y tener hijos, o sea, con todo lo que eso conlleva. Exacto. Y ese es el espectro de mi formación. Cuando en el 2008 viene RIAR al MEC y con nuevos bríos y nos saca a todo el equipo de Escuela Viva, tal es así que el programa se desintegró. Un programa que que podía haber continuado, sí. Entonces dejo de trabajar en el sector del Ministerio de Educación, me dedico a la consultoría nacional, tanto aquí en educación, en el área siempre,
Y luego entro a trabajar en el centro de entrenamiento del Ministerio Público, al que pertenezco actualmente todavía. Como es un centro, ¿qué puede hacer una maestra en un centro de fiscales? Me puedes preguntar. Y es un centro de entrenamiento, requiere la visión de un pedagogo, de alguien que conozca, porque se trabaja la formación desde la gente que atiende la mesa de entrada, y donde hay un modelo de función fiscal, y desde redacción hasta técnicas de entrevistas y juicio oral se enseña. O sea, es un centro muy completo. Ahí estoy hasta hoy. Y bueno, después formé parte y voy a salir... La semana que viene. La semana que viene. Sí. Pero trabajamos bastante en el equipo del presidente electo en la propuesta de educación. Entonces, desde ahí establecimos... Sobre eso quiero hablar después. Antes, Robert Cano, si te presentás vos. Cómo no. También, como los tres egresados de escuelas públicas, eso nos da un baño un poco de realidad. Estuve en una escuela periurbana en San Lorenzo, pasé después, como no había más séptimo grado o primer curso de antes, pasamos a otro colegio, fui al Colegio Nacional de la Capital y finalmente terminé mi secundaria en el Colegio Técnico Nacional, un centro de enseñanza de altísimo nivel en aquella época. Ahí conocí a la senadora Blanca, que fue orientadora en aquel entonces. Después pasé a la Facultad de Ingeniería, terminé en Ingeniería Civil. Un tiempo después comencé Economía, terminé Economía también. Una maestría en Proyectos de Inversión y un posgrado en Demografía. Esa es mi formación así de base. Trabajé 15 años en el sector privado y sentí el llamado de hacer algo por mi país. Era gerente de planificación en una empresa de telefonía y dejé ese trabajo. No fue una decisión fácil, la familia se habrá sentido bastante vulnerable en ese sentido. Y bueno, comencé a trabajar en educación en Casapa, en un proyecto educativo que tenía justamente por objetivo mejorar la capacidad de comprensión lectora de los niños. Y bueno, y ahí en contacto con la gente y ahí caminar con los maestros, es que uno puede tener una radiografía clara del terreno, que es muy importante. Es muy diferente, así es. ¿Y esa fue tu experiencia, digamos? Sí, también estoy ejerciendo la docencia universitaria. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora ya estoy directamente trabajando. Ya sé, pero hasta lo último que hiciste fue... Estaba lo de Casapa. Lo de Casapa. Y paralelamente la docencia universitaria. Bueno, justamente, ustedes que tienen la experiencia y el conocimiento técnico, y vos, Peta, que tenés la experiencia de la vida, como tengo yo, digamos, con hijos, ¿verdad? Nietas, etcétera, etcétera, y tu propia experiencia. Yo también estuve en el Colegio Perpetuo Socorro en Pedro Juan Caballero, estuve en Corrientes, en Nuestra Señora de la Misericordia, que también era un colegio público, de monjas, pero público, y después en el Colegio Internacional, digamos, acá, en la secundaria. Y la pregunta que les quiero hacer, voy a ir a la pausa, pero yo siempre que entrevisto a un futuro ministro, así como cuando le entrevisto al presidente, quiero saber cuál es el índice de pobreza que me va a bajar, a qué se compromete, ¿verdad? Es a ver, ¿cuándo lo que vamos a educar para el trabajo? ¿Cuándo lo que vamos a educar para este país? Un modelo de acuerdo a la necesidad del país, ¿verdad? Cuando el modelo educativo tiene que ver con la realidad nuestra, del pan nuestro de cada día. Y siempre pongo el ejemplo de una señora que trabajó conmigo mucho tiempo en mi casa y tenía una hija y ella lo único que quería es efectivamente que su hija no trabaje para que pueda recibirse y después progresar en la vida, todo lo que cualquier madre quiere para su hijo, ¿verdad? Efectivamente, eso no trabajó, ella se rompió el alma para que la hija no trabaje y que pueda estudiar famoso, ¿verdad? Y yo después digo, 12 años que esta mujer invirtió en su hija, y esta hija también yendo a la escuela, 12 años, uno se va a la escuela, todos nos fuimos 12 años, ¿verdad? Aunque antes eran 6 y 6, ahora es 9 y 3, no importa, son 12. Y después salís de la escuela y prácticamente después de unos años, lo único que te acordás que aprendiste a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir con decimales. Yo, por ejemplo, la calculadora nomás ya, porque si no probablemente no sepa. Entonces digo, no puede ser que 12 años de tu vida y de eso nomás te acuerdes prácticamente. Digo, está mal. A mí me hubiera gustado que me enseñen, no sé, a cocinar, por ejemplo. Entonces yo, cuando me casaba no hubiera quemado tantas veces la comida. No sé, me hubiera gustado que también me enseñen
a un enchufe básico de electricidad, que la contabilidad. Por eso a mí me gustan los colegios técnicos, justamente. Porque la realidad de nuestro país es que la mayoría de la gente tiene que salir del colegio y se va a trabajar. Si termina el colegio, ¿verdad? Entonces yo lo que les pregunto, a ver, ¿por qué una educación que salen, no saben redactar una carta, no saben atender un teléfono, no saben hacer un recibo, no pueden trabajar ni de secretaria, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos pariendo? A ver, chicos que después salen y no tienen ninguna posibilidad, porque a la universidad no se van todos. No. Y si se van, otra vez que van a estar 5 años, 6 años sin trabajar, eso casi nadie puede, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a educarle a la gente para el trabajo, ¿verdad? Para que tenga algún oficio. 12 años no puede salir sin ni un oficio. Entonces, yo soy partidaria en serio que todos los colegios sean técnicos, sinceramente. Y que cada uno en todo caso elijan que pues no podés salir sin saber hacer más. Ay, sí, París más bien vale una misa. No podés saber. La independencia, pues ni te acordás cuál era la fecha. Ni si te acordás de memoria y falso, verdadero, ahora es todo encima espantoso, ¿verdad? Entonces digo, de verdad es pésima la educación. Y no lo digo yo, porque se ha hecho encuestas en varios programas donde se le pregunta por azar a la gente algunas cuestiones básicas y no sabe, ¿verdad? Entonces quiere decir que es pésima nuestra educación. Entonces yo quiero saber qué ustedes me plantean, si vamos a continuar con lo mismo o qué se plantea hacer desde ahora. Nuestra educación no sirve, absolutamente para nada no sirve. Se sale 12 años, una pérdida de tiempo son los 12 años. Entonces quiero saber qué van a hacer, pero luego la pausa, obviamente, a ver qué nos proponen intentar hacer, o si ustedes están de acuerdo y que así nomás tenemos que seguir. Fabuloso. Bueno, atención, tu arma es la tecnología, tu poder, estar conectado y en movimiento, siempre en contacto con otros para seguir avanzando y moviéndote para hacer realidad lo que estás buscando. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve mientras avanzás y disfrutás de la vida. Esto te lo dice Tigo. Bueno, la cooperativa Capiatá beneficia a sus asociados con subsidios por solidaridad en los siguientes casos: matrimonio, nacimiento, egreso universitario, cirugía mayor, fallecimiento y servicios funerarios. Recordá que para acceder a estos beneficios que te da la cooperativa Capiatá, debes estar al día, conocer los requisitos comunicándote al 0228 634 000 634.000. O ingresando a la página www.capiatá.coop.pi. Cooperativa Capiatá te acompaña en cada etapa de tu vida. A ver qué nos proponen estas personas que se van a hacer cargo de la educación de los miles de niños y niñas. Miles, por eso miles en realidad son millones, claro. Miles y miles que hacen millones. Pausa. Muy bien. Tigo te invita a desafiar tus límites con la Tigo Run 2018. Movete en 5 y 10K este 12 de agosto en la Costanera de Asunción. Inscribite a través de la página web. Tigo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos.
de simple. Solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pasa. Buena atención que en contimarket.com comprar te va a encantar, ¿eh? Porque por el mes del niño, por ejemplo, ingresa a contimarket.com y aprovechar las increíbles ofertas que tienen para vos. Además, podés financiar tu compra hasta en 12 cuotas. Para solicitar tu tarjeta de crédito, envía la palabra tarjeta al 26684. 26684. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Bueno, ya sabes que siempre te digo y realmente te recomiendo que cuando de construcción se trate, desde el cimiento hasta el techo, Mateco la soluciona. Tengo la experiencia de haber construido mi casa con Mateco y es una maravilla. La entrega es inmediata, la cantidad es garantizada, lo que pedís, eso te llevan, ¿eh? Ya sabes que Mateco es una empresa paraguaya con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades y te ayuda también a administrar tu obra porque tenés todo ordenadito en un solo lugar. ¿Dónde queda esto? Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700. Anota, 501-700. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Bueno, a ver, ministro Peta, a ver, ¿qué piensan hacer? ¿En algo va a cambiar? No, la verdad, mira, no te podemos decir que primero que no tenés razón. A ver, ¿qué me decís? No, yo sostengo que el diagnóstico es crítico. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Acá no es esperar que este equipo de 3 personas nos solucionen con la varita mágica y aparezcan todos los genios en la República del Paraguay. Acá hay que asumir responsabilidades, todos juntos. La clase política, la falta de recursos, papá y mamá que a veces, no generalizo, pero que también cuando el docente le llama, por ejemplo, al papá, ir a ver por qué no está haciendo el proceso el hijo. Ay, no tengo tiempo por esto, entonces... O si no se va y le putea al maestro y le desautoriza al maestro ante el hijo. O va y le dice al maestro, ¿sabes qué? Le dice, mi hijo viene y me dijo que vos ya le marcáselo a mi hijo y acá Sí, y famoso. ella y se va. Existe un trabajo que tenemos que volver a recomponer las relaciones humanas allí mismo entre el director y la maestra del aula, las supervisiones, porque realmente está quebrada en gran parte. Entonces, por un lado tenemos que hacer ese trabajo. Por el otro lado, la visión que tiene la Constitución Nacional es la de la educación para el trabajo. Es decir, yo al niño le tengo que proyectar a dar los conocimientos y la educación necesaria para que mañana él se desarrolle en una actividad laboral. Para eso tengo que ver la demanda que me tiene la sociedad, que quiere la sociedad, la región o la ciudad, y en base a eso establecer las ofertas educativas, decir, bueno, yo aquí en este colegio técnico apuesto a esto, y esto me va a permitir que el colegio técnico esté vinculado al empresario para que este alumno de este colegio comience a hacer una pasantía en relación a esta empresa. El año pasado se aprobó una ley, que es la nueva ley que estructura el sistema, la estructura orgánica del ministerio, y tiene un consejo muy interesante, un Consejo Nacional de Educación para el Trabajo, es decir, educación y trabajo, y allí están compuestos 5 integrantes importantes, que está el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, los sectores trabajadores, los estudiantes y los docentes. Creo que los docentes, tendría que cambiar el artículo 29 de la nueva ley. Y ese consejo me diseña todo un plan estratégico para reformular todo lo que hoy tenemos como producto. Entonces por allí dicen algunos, la tecnología, que el niño o el joven aprenda con una computadora, con una tablet, y digo yo, bueno, pero ¿qué hago y cómo lo hago? Y mirar la experiencia argentina, que tiene un alto porcentaje de conectividad del estudiante ya, por más que tengan esa crisis, y mirás Uruguay, un país, la mitad que el nuestro, tiene 690.000 niños que están conectados, es decir, que entre ellos pueden comunicarse desde su escuela. Entonces, ¿cuál es la visión que tuvo ese gobierno en la inversión en lo básico, que es transversal a todo? Es decir, si yo educo
termino con la ignorancia y de la automedicación, termino o bajo los índices de violencia, bajo los índices en materia de desempleo, porque va a ser un empleo efectivo donde hay conocimiento de ese joven que está egresando. Entonces digo yo, como gobierno estoy hablando, no Eduardo Peta, como gobierno, como equipo, ¿dónde tenemos que apuntalar? Y ahí nos encontramos con un ministerio hoy día burocrático. Acabo de venir a una reunión con la Cámara Paraguaya de la Construcción. Se intervinieron 731 escuelas. Me dijeron ellos, nos arrepentimos de haber firmado contrato con el MEC por más de 73 millones de dólares. Vos me decís, pero ¿cómo se van a arrepentir? Claro. Porque estamos perdiendo dinero por la burocracia. Es más fácil hacer la escuela que hacer y construir los papeles que nos piden, de una burocracia enorme. Entonces vos decís, pucha, espera, ¿qué está pasando con nuestras instituciones públicas, particularmente de la educación? Donde el docente aula tiene que completar también la misma cantidad de papeles para ir a la supervisión del registro de los alumnos. Un bibliorato como esto le recibe en la supervisión y esto no se analiza y se pone ahí como un archivo. Exacto. Pero yo el contenido de esto no evalúo, entonces tengo que hacer lo siguiente. En forma inmediata, hacer una conectividad inmediata, es decir, una cantidad determinada de escuelas, que hay un programa que se está trabado, para que en los próximos meses, en breve, podamos llegar a 1000 escuelas que tengan conectividad. Esas 1000 escuelas recibir las computadoras que puedan conectar en materia administrativa, no todavía del niño y su tablet, sino administrativamente, para que esta información me vaya en tiempo real, me caiga al MEC, me caiga a un sistema de la supervisión. ¿Hay dinero para eso? Hay, y suficiente. ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Hay empresas adjudicadas? Hay empresas adjudicadas. ¿Qué está faltando? Destrabar el sistema burocrático, que pareciera que hay alguien que no quiere que esto avance, o porque teme a la transparencia, o porque teme a una información real del sistema educativo. Entonces, con esto vos vas a tener una integración. Y decían los constructores, mira una cosa, tenéis que ver lo que estamos haciendo. Me voy a un lugar, hicieron el llamado, voy a dar un ejemplo así, menos técnico posible. Decía, nos dijeron, vayan a construir, a reparar escuelas. Y el llamado era así, un formato único, y donde decía, te entrego todas y tales escuelas. Se iba a Mina con su empresa, adjudicada, y decía, ¿cuál es el aula que tengo que reparar? No, este reparó el intendente hace poco. No, pero yo acá estoy... ¿Pero quién hizo este diagnóstico para que yo venga a construir acá? Palabras de los constructores. De 2 años atrás. Bueno, de 2 años atrás era el relevamiento, resulta que en ese tiempo nadie controló, ni incorporó, ni actualizó los datos, y se va y dice, estas aulas, pero si yo toco esta aula se me cae esta no se previó. No se previó. Acá estas 2 aulas no sirven, allá tengo que abrir 5. Una descoordinación que hoy, pero una descoordinación que me dice el empresario, señor, nosotros ahora tenemos que compensar, es decir, como está hecha ya o donde no estaba hecha, tengo que hacer, entonces tengo que hacer con un sistema de compensación porque los contratos se modificaron. Y después no te reconocen porque en realidad no era esto para que te dieron, sino que te dieron para esto, ¿verdad? Y después no te quieren pagar porque no te pueden certificar. No, te pueden certificar. Sí, ¿sabes cuántas páginas tiene la certificación? Me dice. Me dijeron ellos. Todavía no entré al MEC, seguramente mañana pasado voy a entrar y le voy a pedir al ministro actual. Y esa información. 500 hojas, donde tengo que poner absolutamente todos los últimos detalles y tienen que firmar 5 personas. Hoy la señora Mina que tiene que firmar no está. Y pasa 1 o 2 meses. Yo estoy en un costo financiero alto porque tengo mi personal allá, me está saliendo caro y te dice, lamento haber contratado con el MEC. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuevamente institucional, de gestión. Mi respuesta es esa en el sentido de que hay que dar las herramientas, hay que motivar al maestro, estamos hablando de aumento de salarial, capacitación del docente, hay dinero y recursos para eso. En materia informática, si vamos a meter en los lugares donde se puede meter la tecnología, tenemos que invertir en la capacitación del docente. Hay dinero suficiente en millones de dólares. Eso es lo raro, que hay dinero. Y no hay gestión. Entonces,
es allí donde, ¿cómo voy a capacitar al docente en materia informática? Están los técnicos, van a diseñar con los que van a bajar esa línea de acción de qué tiene que manejar ese joven. La conectividad, tenemos que hacer la gestión para que ingrese y termino con esto. Hoy, el Banco Interamericano de Desarrollo presenta la agenda digital, es decir, el gobierno digital para el Paraguay, ofreciendo un crédito de 130 millones de dólares, donde va a impactar en salud gran parte del componente y en educación, aumentar la banda de internet para que haya mayor conectividad, mejorar el sistema de conexión con internet, que a veces fracasa en las escuelas. Eso viene con un plan donde se tiene que ir al Congreso, hacer aprobar este fin de año, y cuando vos le vas y le decís al senador, al diputado nuevo que están ahora y los antiguos, le decís, mira, va a ser para que nuestros niños tengan conectividad, para que puedan usar la tecnología que le comunica y le inserta al mundo y a la actividad laboral, y él pueda salir ya, para que Mina le diga, amigo, ¿vos manejabas? Sí, señora, y te comía, hoy vuelan nuestros hijos, pero no le damos esa oportunidad en las escuelas, por un lado, y aquellas escuelas que se están cayendo, a ese niño yo no le puedo llevar una tablet, yo a ese niño le tengo que controlar que la merienda y el alimento llegue a su escuela, que se alimente, cambiarle la pared esa que tiene de madera que le entra el frío en este momento y hace un brasero de leña ahí y rodeado con sus pies descalzos. Yo no le puedo llevar una tablet hoy. Porque ese niño está angustiado. Entonces yo tengo que hacer que el MEC lleve todo un equipo trabajando en las otras áreas, pero un equipo de gestión para bajar a ese niño y ponerle mejores condiciones, que tenga alegría por lo menos de ir a su escuela, porque su casa es igual a su escuela. En su casa se le caen las paredes y en la escuela se caen las paredes. Entonces él, cuando vos le decías a ese niño, ¿sabes que si estudias vas a salir de la pobreza? No te cree. No te va a creer nunca. Así es. Bueno, a ver, Nancy, vos me decías en la pausa que no estás de acuerdo conmigo y con PETA. Yo ya dije Frente Común con PETA, con Educar para el Trabajo. ¿Por qué decís que no, que eso no es lo que ahora se... No es una cuestión de educar para el trabajo. Me pareció que fuiste un poco lapidaria, de decir que no sirven para nada. O sea, las personas tienen sus niveles y el sistema también tiene determinadas características. Lo que te quiero decir es que la escuela... y yo como producto de la escuela pública, después de 12 años de haber pasado de una escuela pública, no me sentí inútil. O sea, salí, estudié siguiendo en el sistema público. Después formé parte del grupo de maestros que tuvo que implementar la reforma, Mina. Y te quiero decir esto y lo digo en todas partes. ¿El grupo que implementó cuál de las reformas? De la reforma del 94. Yo estaba en el Inter, maestra de primer grado del Inter. Y a mí me gustaba más la educación de antes que la que ustedes hicieron de la reforma. Sin embargo, te quiero decir lo siguiente. ¿Qué pasó? Bueno, todo falso, verdadero, falso, verdadero. No, lo que pasa es que esa es una reducción que se hace los maestros tuvieron que asumir una reforma con un fundamento filosófico y pedagógico inspirado en aspiraciones para una vida democrática, una reforma bien diseñada, de vanguardia. Escúchame. Pero el resultado se le entrega a los ministros el diseño para producir aviones, pero la plata para hacer carretillas, Mina. Ese es el ejemplo más claro que yo te puedo dar para entender qué pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no tuvimos el resultado que quisimos tener? Los maestros asumieron una reforma súper exigente en términos de competencia y lo hicieron sin tener todas las herramientas, y hoy, con este ministerio absolutamente alejado de la escuela, lo hacen en soledad. O sea, en soledad, y lo digo en soledad porque ¿a quiénes recurren? Recurren a los... O sea, no tienen soporte ni la presencia de un tutor del ministerio que esté guiando, que esté orientando. Si bien es cierto el sistema tiene agentes intermedios, hay una ruptura hoy en la relación entre
toda esa línea de supervisores, técnicos, ¿Por qué pedagógicos. ¿Por qué pasa eso? Porque ¿Qué desde pasó la con la cabeza, reforma entonces? lo que pasó con la reforma es lo que te dije. No se tuvo los recursos. Hoy que se tienen los recursos, que hace poco, resulta que entregamos la capacitación a las universidades privadas que adolecen de los mismos problemas. ¿Y qué hay que hacer entonces? El MEC tiene que asumir, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, a partir de un diagnóstico que tenemos. Hace 20 años las mediciones nos dicen exactamente qué cosas los maestros nos enseñan. Y nos enseñan porque no saben, porque Claro. conocen la didáctica general, pero les falta la específica. Y ahí es donde el MEC tiene que entrar a orientar oportunamente con materiales, con guías, con tecnología que hoy podemos hacer. Hablábamos con Robert que podemos, ni siquiera necesitamos conectividad para, por ejemplo, desarrollar una clase de sistema solar, poner un PEM en un equipo de televisor inteligente, en un plasma. No se necesita conectividad para hacer eso, donde los niños vean el sistema solar, no en el dibujo, en el pizarrón, sino en un video. Así, cuando existe la tecnología, cuando ya existe no usarla. Claro. Eso vamos a hacer. El maestro va a recibir eso. Nosotros vamos a aterrizar ahora en el MEC, vamos a llamar a los especialistas porque el Paraguay, en todo el Paraguay hay especialistas en las gente áreas. maravillosa hay en el Paraguay. gente maravillosa, pero muy capaz, que puede enseñar matemáticas, ciencias, totalmente, lengua. muy capaz. Entonces vamos a hay que usarla esa gente capaz. Esos saberes vamos a poner en un material que ese maestro que no tiene todas las herramientas pueda, con la tutoría de alguien que le capacite, pueda utilizar y pueda desarrollar sus clases. Esa es una planificación. ¿Qué es la planificación en la tarea del maestro? Es un trabajo de inteligencia porque permite anticipar lo que va a ocurrir en el aula y sobre esa planificación capacitarle en lo que van a dar día por día. Eso es lo que proponemos nosotros hoy para explotar los saberes de los que sí están más adelantados. Y tu función va a ser desde el kinder hasta la media. Hasta la media, que es hasta la novena ahora, ¿verdad? No, hasta tercero de la media. Tercero. Tenemos educación básica, que es del primer grado hasta el 9º grado, y educación media, que es primero, segundo y tercero de la media. Y tenemos primera infancia, que es todo un reto, porque ahí sí tenemos que meter mucha... ¿Y vos estás en qué parte entonces? Educación superior. ¿Qué es qué? Que es la que está fundamentalmente encargada del semillero de docentes. Hay un trabajo interdependiente. Pero que vos no estás entonces en el... Educación superior y ciencias. Primero y segundo, tercer curso, no. No, o sea, ella no. hace todo el colegio. Vos haces todo el colegio hasta terminar. Los 12 años que decías vos. Los 12 Los años. 12 años. Entonces, ¿y vos qué haces? Y yo estoy Después de los 12 años. docente. Exactamente, educación superior, por un lado, pero también una gran responsabilidad del Viceministerio de Educación Superior está justamente en trabajar en la formación de los maestros que van a estar en su momento en aula. Y en ciencias. O sea que, Exacto. o sea que esa parte te va a tocar a vos. Exactamente, entonces. Justamente la parte Nuestra que... misión es recuperar, Mina, y yo hoy queremos, el último informe del SNEP dice, tenemos 90% de las escuelas con los rendimientos por debajo de lo esperado. Pero hay un 10% que hace bien su tarea. Y hay un 10%, ahí está la gente maravillosa que vos me decís. Hoy me tocó estar en una escuela en Defensores del Chaco de Fernando de la Mora, donde se presentó un proyecto que se llama de lectura. Se llama Emombeumina Cheve, que promueve UNICEF, estuvo el ministro, estuvo el intendente, estuvo la directora, la representante de UNICEF. Y yo entré a esa escuela y justamente le contaba al doctor Peta que hay instituciones en donde uno va y respira un aire diferente. Esas son las instituciones que forman parte de ese 10% que sí hace bien y que hoy está mezclado con el montón. O sea, no importa el que haga bien, no recibe ningún incentivo. Hoy yo llegué a esa escuela y me encuentro con un periodista, a Pepe Costa. Y me dice Pepe Costa, nos saludamos después del acto y me dice, profe, ¿qué haces acá? Porque él fue mi profesor en la facultad. Y le digo yo, profe, ¿qué haces acá? Y mi hijo, yo apuesto a la escuela pública, me dice.
Y ahora con más razón, o sea, me sentí bien y dije, hay esperanza. O sea, ese 10%, doctor, que tenemos que rescatar y visibilizar. Nosotros tenemos que inspirar, Mina. Nuestro país necesita inspiración. Totalmente. Tenemos demasiados profetas del fracaso que en lugar de levantar lo que está bien, nos tira abajo. Nos tira para abajo. Y hay gente con ese espíritu vamos a entrar. Con ese espíritu me parece sensacional, pero con también el espíritu de la realidad. Por supuesto. O sea, en el sentido que ese 10%, como vos decís, mostrar que sí se puede, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con el resto? Vamos a hacer con el 90%, pero me decís luego la pausa ya. Y sobre todo la parte tuya docente, ¿verdad? Porque ahí está la gran clave está, también, sí, sinceramente, no tenemos nada que hacer. Lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino, ya sabes, España, casi Brasil, toda una tradición en Asunción. El teléfono 021 22 53 51, 021 50 40 31. En la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Pausa y volvemos. Lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Tenés un fuego que te impulsa, que te hace especial y te convierte en creyente de lo imposible. Tu arma es la tecnología. Tu poder, estar conectado y en movimiento. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, todavía no tenés la famosa casa propia tan deseada. O si tenés y te sobra una platita, ahorrarla, invertirla en propiedades, porque la tierra y la propiedad no se desvaloriza y es lo único seguro, poner la plata. Yo todo lo que he ahorrado en la vida he comprado propiedades y se han quintuplicado y a veces impresionantes, 10 veces más en 10 años, no se pierde nunca. Y es una platita ahí que te sirve de ahorro, ahorrar en propiedad y si no tenés casa, con más razón. Te recomiendo esta urbanización Emboscada 2 y 3 de La Loteadora porque queda en una zona fabulosa de Emboscada, donde encima, por suerte, son lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Es impresionante cómo se ha desarrollado la infraestructura vial hacia esa zona. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura. Bueno, atención que Farmacenter celebra su 35 aniversario y te invita a ser parte de la tradicional Marea Verde. Este 25 de agosto a las 13 horas se viene la tercera edición del paseo inclusivo en bici. La inscripción es totalmente gratuita. Entra a www.farmacenter.com.pi y llena el formulario. No te pierdas, el 25 de agosto a las 13 horas larga el trayecto de 18 kilómetros desde la sucursal del Senador Longi, España. Y a las 14:30 horas
el trayecto inclusivo, que es para niños, adultos y mayores, personas también con discapacidad. Quienes quieran participar, el tramo más corto es en la sucursal de la Avenida España y Pitiantuta. Ya sabes, porque pedalear un poco puede hacerte mucho bien. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, Robert Cano, justamente muchas veces cuando hay que huelga de maestros y esto que lo otro se hace hincapié y todo el mundo les reclama algo que en realidad es responsabilidad de ellos, pero también de la institución que es el MEC, ¿verdad? Porque a veces es lamentable la formación también de los maestros, a pesar que hay grandes maestros también, pero yo, pues, cuando Nancy dice, sí, pero el 10% es bueno y el 90% no, bueno, pero yo justamente tengo que hacer un análisis en líneas generales, yo sé que hay un 10% maravilloso, pero ¿qué hacemos con el 90% o el 80% de maestros que necesitan mayor capacitación? Definitivamente el factor más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje está en el desempeño del docente. Así mismo. Y hay que reconocer que tenemos una deuda histórica, como decía Nancy, con los docentes, porque de alguna manera nosotros como Estado hemos establecido reglas del juego que permitieron que los docentes estén delante de nuestros niños sin que tengan todas las competencias suficientes. Totalmente. El maestro tiene, como bien decía ella, hay contenidos que no se desarrollan porque el maestro tiene limitaciones, a veces en este caso, tiene muchas fortalezas el maestro. La experiencia en campo me demuestra a mí que el maestro tiene muchas fortalezas, que si compartimos con él esa cercanía que plantea Nancy, se puede potenciar enormemente el desempeño de los maestros. ¿Cómo lo van a hacer? Y como decía ella, hoy día estamos nosotros un poco distanciados del maestro en lo que él realmente necesita. El maestro tiene, el ministerio le da una serie de contenidos que debe desarrollar. Muchos de esos contenidos no se desarrollan porque hay ciertas dudas o lagunas en la formación de ese maestro. ¿Y cómo lo van a formar? La propuesta es esa, apostar a la fortaleza del maestro. El maestro tiene ganas, mira, de hacer su trabajo. Sí, por eso. ¿Sí? ¿Y cómo lo van a formar? Le vamos a facilitar lo que necesita. Vamos a entregar planeamiento, Mina. Pero ¿y quién va a planear? O sea, ¿quiénes van a hacer? Vamos a poner a los porque, especialistas. como decís, antes había, o ahora mejor dicho, universidades que no están formando como ustedes creen que debe formar. Entonces, ¿quién le va a formar a esos maestros? El Ministerio de Educación se hace cargo. O sea, cuando nosotros asumamos, vamos a hacernos cargo del desafío. ¿Quiénes son? De, otros maestros que le van a formar a y los maestros. Están todos en el sistema. Ajá. Hay una cadena de actores que son responsables, pero necesitan de la orientación oportuna y por eso te digo, nosotros planificamos entregar planeamiento a cada maestro. ¿Y los maestros quieren formarse en el sentido que van a venir No, vamos a ir a la escuela, Mina. La capacitación va a la escuela. Ya no más sacarle al maestro de su escuela. Primero porque eso representa... Porque comprobamos también que el laboratorio pedagógico del docente, o sea, donde él también aprende, es dentro de su propia aula. ¿Y quién se va a enseñarle al maestro? Y ese equipo que tenemos que rescatar, que tenemos que capacitar. Tenemos 1.200 supervisores, Mina. Tenemos equipos supervisores pedagógicos. A ver, vos que vas a estar encargado de eso, ¿qué me decís? Hay dos escenarios. Realmente hay una acción de corto plazo y una acción de largo plazo. A ver, el de corto. La de corto plazo es lo que dice Nancy. Eso es lo que se necesita hoy. ¿Qué? Te iba a decir, el maestro necesita una ayuda concreta. Por ejemplo, le decimos que tiene que desarrollar tal contenido. Digámosle a él, este contenido de alguna forma se puede desarrollar mejor de esta manera. Démosle apoyo tecnológico. Que va a hacer un cuadernito, algo así. Exactamente. Bueno, ¿y quién se va a ir a explicarle? Porque a veces lee el cuadernito y no entiende el cuadernito. No, y ahí entra el esquema de formación de los maestros. ¿Quién le va a formar? Los institutos de formación de docentes que están distribuidos por todo el país, por todo el país, y están cercanos al maestro, son la fuerza operativa que va a hacer que lleguen los maestros. Pero además están los supervisores, los técnicos, hay técnicos pedagógicos buenísimo. Para formación hay algo más de 40 millones de dólares. Sí. Claro, nosotros tenemos que movilizar la fuerza que está en el sistema. La plata, como vos decís, Peta, por suerte, ya tenés una gran ventaja, tenés una plata para destinar a eso. Sí. El tema es, yo quiero saber cómo vos vas a hacer como hiciste en la caminera, porque no sé cómo hiciste, ¿verdad? Que estaba ahí la cosa que conseguiste la plata, que le metiste el foco, que le pusiste la grúa, etcétera. A ver, ¿cómo vas a hacer para que se operativice esto que ellos dicen? El docente y ellos van a explicar. Yo voy a hacer un poco más pragmático. Más simple, ¿no? Sí. El tema es que el docente
tiene 2 palabras que hoy tiene que enseñar. Y después depende ya de su creatividad. Ellos van a preparar un manual donde le va a decir, estas son tus actividades para enseñar estas 2 palabras. Entonces el manual del maestro va a decir, yo hoy tengo que enseñar la flor. Y va a decir, agarra una flor de tu jardín y trae y mostrarle que es la flor. Te estoy dando un ejemplo así. Y ellos son altamente técnicos, hay mucha gente capaz dentro del MEC que tiene que tener esa oportunidad. Van a hacer, y con una impresión, en principio hoy hablábamos con la viceministra, de hacer en un material que no austero. Austero, no grandes impresiones. Pero de calidad de contenido, digamos. Calidad de contenido. Y luego a eso, el material, agregarle lo que es la tecnología, luego que tengamos todos los elementos de conectividad y el pendrive que hablaba ella, de darle con el equipamiento necesario. Para eso vamos a estar un equipo trabajando para que eso se invierta, otro equipo altamente técnico para establecer las guías prácticas del maestro de cómo enseñar esas 2 palabras, como antes estaba en el libro Semillita, sigamos leyendo, donde decía, mamá me ama. Y abajo decía otra vez, repetía, mamá ama. ¿Te acordás o no? Sí, claro, me acuerdo. Y te agarraba y en negrita. Y después decía... mamá le ama a papá. Sí, la realidad era que tu papá... Pero te definía las 2 palabras que tu maestra hoy te enseñaba y te decía, mañana van a traer una oración con estas 2 palabras que hoy aprendimos. Eso hoy es como que quedó a cargo de la que sea creativa, la que esté formada, y por allí vos le encontrás la docente que no se actualizó, por allí le encontrás que tiene que hacer muchos papeleos, por ahí le encontrás a la docente con problemas en su casa y sueldo, porque tienen bajo salario muchas en general, y abandonadas en su autoestima baja, lidiando con el hijo, no, pero para eso estudiar, para cuidar, no está bien. Y por allí hay una comunidad educativa que hay que volver a trabajar en el diálogo, y eso, algo simple, no nos compliquemos con este sistema, tenemos recursos, invertir, y vamos a lograr un cambio en el paciente, mucho mejor que ahora. Ese es el desafío mío. Tengo que ir a la pausa, y el micrófono de Peta, por eso también voy a la pausa, está prácticamente caído ahí, por favor, si alguien le puede... Sanicer, evolucionando en el mercado, la empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción, con calidad, garantía, asesoramiento. Acércate a Sanicer y conoce todo lo que tiene para brindarte el confort que buscas. Avenida Eusebio Ayala, 966, esto queda ahí prácticamente al lado del viaducto de General Santos, o sea, Eusebio Ayala y General Santos. Sanicer, 208-250 el teléfono, ofertas semanales, ya sabes que después están los sábados, primeros sábados del mes, esa gran feria que pasó justamente el sábado pasado, estacionamiento propio y entregas a domicilio, te lo recomiendo. Pausa y volvemos. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Residencial Punta del Este es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural, ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Tigo te invita a desafiar tus límites con la Tigo Run 2018. Movete en 5 y 10K este 12 de agosto en la Costanera de Asunción. Inscribite a través de la página web. Tigo. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos.
Así de simple. Solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Sabes qué? Lo que tengo que decirte, así como no te veía vos con el perfil de ministro de Educación, sí lo que espero, seguro nomás que te vas a enojar y te vas a, probablemente no sé en cuántos meses vas a renunciar, te van a echar porque te vas a pelear con Nancy, con alguien más. Porque, ¿sabes por qué? Porque vos sos muy pragmático, vos sos como yo, ¿verdad? A mí la vida me enseñó a ser pragmático. Gestión y resultado. Sí, así nomás yo quiero, ¿entendés? O sea, porque mucho verso, lastimosamente la vida no es así, ¿verdad? La vida es gestión y resultados, gestión y resultados, gestión y resultados, gestión y resultados, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué hasta ahora no funcionó eso? ¿Por qué entonces ese plan tan maravilloso que dice Nancy, hasta ahora... Te expliqué por qué. Hasta ahora no... Te dije que no hubo recursos. No dio resultado. Entonces, bueno, hubo también después recursos. Ahora hay recursos. Hubo desde hace un tiempo, hay recursos. No te digo lo ideal, ¿verdad? Acá falta algo más que el recurso. O sea, es como vos mismo estás diciendo, es aplicar esa concepción que supuestamente está en el plan de esa reforma que ustedes hicieron, que yo no conozco, no formé parte de esa reforma, ni tengo el conocimiento de cuál es el plan educativo, porque ni siquiera mi hija está ahora en el colegio, sino que son mis nietas ya, ¿verdad? Entonces, obviamente, no tengo el conocimiento que tenés vos. Yo solamente veo, hubo resultados. Entonces, vos que sos la experta, me tenés que decir dónde puta está la falencia. Porque lo que yo sí sé, y vos mismo repetiste, 90% de los chicos no saben lectura comprensiva, les haces leer y no saben, ¿verdad? El 90% de los adolescentes que salen del colegio no consiguen trabajo, le tienen que recapacitar de cero. Si yo le quiero tomar a la hija de esa empleada mía, ¿verdad?, de recepcionista, tenía que enseñarle a cómo tener un teléfono, ¿verdad? 12 años no aprendió eso, a redactar una carta para que remitir una carta al tipo que tenía que mandarle para conseguir la publicidad. No me servía para nada. Alguien que había estudiado 12 años y que su madre se había roto el culo para que esa chica estudie 12 años. Nada no sabía hacer. La vida después le enseñó y hoy trabaja muy bien, está en Buenos Aires y todo esto, pero la vida le enseñó el colegio. Y eso no puede ser, que la vida, después de los 12 años te enseñe. Yo aprendí en la vida después. Ahora me enseñaron a pensar, ¿verdad? Me enseñaron a pensar, porque estuve, gracias a Dios, a colegios en ese sentido buenos que me enseñaron a pensar. Pero digo, eso es lo que no puede ser. El chico tiene que salir a los 12 años sabiendo hacer algo y, como dice Peta, vincularle ya con el mundo del trabajo. Aparte, esto le vamos a dar teatro, deporte, todo lo que quieras, ¿verdad? Inclusive durante esos 12 años, ¿verdad? Para despertar otras cosas en él. Para desarrollarle como persona. Pero sinceramente tiene que salir sabiendo, de verdad, gente. Sabiendo hacer, cosa que es... Claro. Pero eso que te decía Robert, que para que una persona sepa hacer algo, tiene que desarrollar algunas habilidades básicas. Totalmente. Comprensión, pensamiento lógico, curiosidad. Así. Y eso es una educación para la vida. Claro. Pero también, aparte de todo, pensamiento lógico, curiosidad, todo eso que son básicos y fundamentales probablemente para la niña que te tocó, probablemente la niña que te tocó no hoy, tuvo. Mina, eso no tampoco, y hoy eso básico no se da. Claro, sí, eso es cierto. Lastimosamente. Claro, entonces el problema, si esa niña de la que vos hablas hubiese tenido una expresión oral y escrita adecuada, un pensamiento lógico y una curiosidad, así es. Entonces, iba a ser. Totalmente. Entonces eso no te digo, que ni siquiera eso le desarrolló el colegio.
Entonces no le dio un oficio que sea de autómata para saber hacer Tenemos algo. que No le enseñó Nina, preparémosles con lo que necesitan para hacer lo que quieran ser. Sí, ahí está. Preparémosles con lo que quieran necesitan. ser, Lo que quieran ser. Pero también le tenés que dar mientras tanto lo que se puede hacer. Por supuesto. Porque si no, y yo quiero ser astronauta. Astronauta yo quiero ser, ¿verdad? Porque me encanta mirar la luna y, bueno, pero y pienso parte que de alguna las vez competencias pisaré la luna. No, o sea, vos también que le tenés que dar dar a la escuela claro, es medir lo posible, o sea, exacto, lo real y lo ficticio. Eso ya se da en tercer grado. O sea, así es, sí, pero no, diferenciar. pero no es así. Bueno, Benjamín me decía lo siguiente, Benjamín. Dice, vos sabés que los alemanes son muy duros. En Alemania le dicen en cierto, pero son durísimos. En cierto grado. En sexto grado. Sexto grado le dicen, mira, vos no servís para ser maestro, para ser médico, científico, lo que sea. Pero sí te vamos a convertir en el mejor ajustador de tuercas de la empresa automotriz más importante de este país. Y le convierten en eso. Dice que son así estructurados. Y estos días estaba hablando con y no deja la sabiduría que tiene una persona que me arreglaba el lavarropa de mi señora. Y estaba ahí en casa y estaba enterado de lo que pasaba. Y me dijo, ¿vos sabés quién es el que primero te identifica? ¿Qué vas a hacer? Tu mamá. Te dice, vos vas a hacer esto mismo. Vos servís para doctor. Vos servís para esto. Y hoy... La mejor orientadora vocacional. Mamá. Entonces, y ella me decía que porque yo ya de chiquito lo hacía ya camioncito de madera y cortaba y ponía y me prohibía a mis amigos. Entonces, vos te vas a dedicar a esa actividad. Hoy no encuentro, dice, no vas a encontrar gente que te repare lavarropas o artículos electrodomésticos tan fácilmente. Hoy ya no tenés esto, entonces tenemos... Me estaba diciendo el que me arreglaba la ropa. Me decía, tenemos que formar jóvenes y dar oportunidad que los colegios den instrucciones para que salgan técnicos, para que salgan... Bueno, vamos a apuntar a eso. Yo lo único que les puedo decir es que tengo un buen equipo, estamos jugando en una buena selección. Le quiero decir a la mamá, al papá, a la comunidad educativa, papá, sindicatos, los jóvenes, adolescentes, los que están allí, que son estudiantes. Esto tenemos que comenzar a establecer el cimiento. Me dirán, no, pero ya se perdió. Bueno, pero estamos ahora tomando esto a tiempo. Todavía no se nos murió el paciente. Tenemos que recomponer esto y tenemos que hacer un trabajo conjunto. Cada uno en su área. Hay brillantes profesionales que pueden, dentro del medio, instruir a otros docentes y hacer equipos de trabajo. Ahí están los técnicos, los que hacen planificación. Ellos me van a decir, necesitamos tales y tales recursos. Yo soy el gerente que me voy a mover. Me van a decir los estudiantes, acá se nos está cayendo la escuela. Vamos a ir a mirar, sin burocracia. Dale, que tenemos que invertir. Necesitamos tecnología, conectividad. Allí nos vamos a mover para tener resultados. Vincular a las empresas con este consejo y los colegios técnicos y fortalecer a ellos y hacerle la pasantía y que le puedan incorporar ya el primer trabajo, lo vamos a hacer. Es decir, eso es lo que yo me comprometo, pero te pido paciencia, no me pido así. El paciente que está en terapia intensiva tiene que caminar a los 3 días y correr, porque también... no puedo mentirte, la educación hoy en Paraguay está en una situación crítica, tenemos que sincerarnos, los actores sentarnos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Además, nosotros como país, Mina, ¿qué vamos a formar? Tenemos que definir nuestro perfil de país. ¿Qué trabajo para qué? ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Un país que va a desarrollar la industria? ¿Qué tipo de industria? ¿Vamos a dedicarnos a la maquila? ¿Vamos a producir mano de obra barata? ¿Cómo es? O sea, tenemos que sentarnos como sociedad a discutir, porque un sistema educativo no puede, vos me decís, tiene que enseñarle para el trabajo. Tiene que enseñarle y darle las competencias para desenvolverse ante cualquier tipo de trabajo. No es así. Yo no coincido contigo, pero no importa. No coincido contigo porque no es para todo. Mentira, hay gente que sirve para una cosa. Es lo mismo que vos le quieras juzgar a alguien, digamos que vos querés que un árbol vuele. No, el árbol no vuele. Y el pájaro que produzca frutos. No.
O sea, el pájaro vuela, el árbol produce frutos, ¿verdad? Bueno, entonces si vos le querés juzgar, obviamente, a alguien y querés hacerle hacer, no para todo, vos servís para todo, no servís para todo, yo no sirvo para todo. Entonces, Claro, al revés, cada uno tiene su potencialidad. lo que yo tengo, Pero- el talento y también lo que puedo. Porque si yo tengo talento de astronauta, en este país no. O sea, no, nenita, o sea, lo lamento mucho, no podés, no te voy a formar para astronauta, porque no hay acá cohetes, no producimos cohetes, nenita. Por ¿verdad? eso- Entonces, bueno, enseñame a hablar, enseñame a debatir, Por a eso, contrapuntear. ¿entendés por lo que eso, digo? por A eso me te refiero. decía, A Mina, eso que me tenemos refiero. que definir nosotros el proyecto de país. Claro, es importante. para el para país que tenemos. ¿Qué? Vamos a Bien. convertirnos en un país que se convierta en el centro de... Como estamos tenemos una situación geoestratégica, vamos a tener llenos de hoteles y... Bueno, van a venir acá todos los congresos, se van a hacer acá porque estamos en el medio de todo y eso vamos a ofrecer, es un servicio. Entonces ahí tenemos que ver, formarle a la gente en hotelería y turismo, ¿entendés? Ese tipo de cosas, discutir, pero no podés poner al sistema educativo a encorsetarlo y decir, bueno, necesito ajustadores de tuerca. Probablemente en Alemania eso sirva porque Alemania tiene una industria enorme definida. Bueno, ¿verdad? entonces no, pero está bien, porque gracias a eso, esa gente, en vez Pero de dar entendés lo que te digo, sí, que hay pero una definición entiendo perfectamente de lo que me política decís. de Pero país. tenemos concepciones diferentes, Quiero decir entiendo lo algo, que decís, quiero pero decir yo algo. pienso diferente. Por el sentido de urgencia nada más. Sí. O sea, mientras debatimos lo que queremos ser, hay cuestiones que son básicas e Y independientemente eso de lo que es lo querramos ser, vamos a darle. Sí. Urgencia. En los próximos 5 años van a ingresar 600.000 niños a primer grado. Que esos 600.000 por lo menos entiendan lo que Así leen es. y que piensen Ya, críticamente va a y ser no un corran ganador. la suerte de los que les han precedido. Esa es nomás la misión urgente que tenemos que hacer. Sí. Eso ya sería un gran Es avance. transversal Exactamente. a todo. Así es. El pensar es transversal a todos, enseñarle a pensar supuesto. es transversal a Ese todos. es Pero después, aparte el de reto. enseñarle a pensar, En ¿verdad? los últimos estadios, es darle darle, ya... alguna orientación para su vida posterior, aunque pueda ser diversificada, pero algo tiene que hacer. Acá hay, aparte de ese 90% que dice ella, yo no sé el porcentaje, pero apuesto que es 90 o más, pero seguro que es entre 80 y 20% la gente que sale sin aprender todo lo que tiene que aprender en 12 años de dedicación, ¿verdad? Y hay otro elemento que es el tema de las adicciones, gente, que ustedes tienen que saber, me imagino que si están en los colegios saben, pero si vivimos en la sociedad, no hace falta ser maestra, hay un índice de adicciones altísimo, ¿verdad? Y eso también es otro problema en las escuelas hoy día, lastimosamente, no es que solamente Mina, cuando salen de la te escuela. voy a dar un ejemplo. Islandia, ese país que deslumbró en el Mundial. ¿Qué hizo Islandia con su juventud? Hace 10 años atrás tenía los más altos índices de consumo de cannabis, tabaco y alcohol. Y metió con fuerza en los colegios públicos todo el tema de atletismo, arte, cultura. Tal es así que el arquero que le atajó el penal a Messi es productor de cine. O sea, y eso que te decía, nosotros en el plan de gobierno de Marito está previsto una apuesta fuerte por el estímulo a la cultura y a todo el desarrollo deportivo de los jóvenes. Vamos a poner piletas de natación en los centros regionales y en los colegios de enseñanza media. Sí, porque hay que darle una ocupación alternativa claro, al decoreicismo, ¿verdad? Porque Que eso lo se único- relaciona justamente, sí. bajaron absolutamente todos sus índices y eso es Islandia, tiene 300.000 habitantes, es un país pequeño. Hay cosas que Por hay que- eso pudieron impactar pronto en esos índices, Claro. pero es lo que hicieron. Claro. Y nosotros tenemos, o sea, no pensábamos tan mal, miramos nuestro proyecto cuando vimos eso, miramos el plan que planteamos desde el gobierno, inyectar ahora que tenemos recursos, por eso se necesita invertir 7%. ¿Cuánto cuesta un polideportivo? ¿Cuánto cuesta un aula temática para ciencias, para matemáticas? ¿Un laboratorio cuánto cuesta? Eso cuesta mantener. Por eso se necesita invertir 7% del presupuesto en el Claro, cuando vos en me el decís, sector porque educativo. yo entiendo de lo que es política educativa, aunque no haya sido una docente, ¿verdad?
porque tengo el concepto político en la cabeza. Sí. Y eso te da, Claro. obviamente, nivel para discutir cualquier cosa, Claro. ¿verdad? Y yo entiendo lo que vos decís, que tenemos que ver qué concepción de sociedad queremos, porque no podemos agarrar y, en un sentido, tiene sentido lo que decís que, bueno, entonces, pero solamente, entonces, yo no estoy de acuerdo, me decís vos que vamos a educar para el trabajo. ¿Por qué en determinados momentos, y la economía planificada, por qué sacó a países que estaban en la miseria, ¿verdad? Porque se hizo una economía planificada, que no es lo mismo a un socialismo, obviamente donde se expropie todo y que todo se socialice y que no existe la propiedad privada. Ese es el otro extremo ya, ¿verdad? Pero una economía planificada, ¿verdad? Es también una educación planificada, ¿verdad? Planificada, exactamente. como Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo ahora? En otra instancia de nuestra sociedad, yo entiendo que podemos agarrar y educar también para las artes, para todo esto, pero hoy vos lo que tenés es que hacer que el índice de pobreza de 2 millones de pobres en una sociedad de 7, que es una barbaridad, ¿verdad? Es un escándalo. Un escándalo, tiene que bajar. Entonces, mientras tanto, hasta salir mínimamente de la pobreza, tenés que educar a la gente para los trabajos que lastimosamente Claro, básicos que hay, políticas que es maquila, ¿cierto? compensatorias, A mí no me gustaría que tengamos otra clase de industria, pero lo que nos toca en este país, en esta época histórica de nuestra vida y de desarrollo económico del país, son maquilas. Y si las maquilas le dan trabajo y en vez de que el tipo esté drogado en la calle, ¿verdad? Pidiendo limosna o directamente drogado en la calle, y una maquiladora le da trabajo, yo prefiero a ese joven trabajando en una maquila que drogado en la calle y perdido su cerebro, ¿entendés? Entonces, vamos a adecuarnos a la realidad que nos tocó. Lo mismo pasa lavado de dinero, ¿verdad? Porque claro, lavado de dinero en narcotráfico no quiero porque es el crimen organizado. Pero sí, después yo le digo al tipo de los Estados Unidos que vino, pero es un problema tuyo, que los evasores europeos y yanquis vienen a invertir acá, porque obviamente es cierto, se lava acá, ¿verdad? Esa clase de dinero también se lava, pero es el dinero que viene acá. Entonces yo me voy a poner de moralista, ¿verdad? No va a haber dinero, porque lastimosamente el dinero sano y todo eso todavía no viene, porque estamos en un proceso de reconstrucción de nuestra institucionalidad y un montón de cosas, y lastimosamente no viene el dinero que nosotros quisiéramos que venga, ¿verdad? Entonces, eso es lo más lo que digo, manejemos realidades, ¿verdad? La realidad es que eso es lo que nos toca y tenemos que transformar, obviamente, esa es la realidad. Termina ¿verdad? porque manejamos realidades, estudiamos y sabemos exactamente qué es lo que el maestro necesita. Hoy estamos planteando esto que es de urgencia. Sí. Que te estamos explicando, de entregarle al maestro las herramientas, Eso ese es planeamiento que le va a ayudar a enfrentarse en su día a día. Sí, pero ese planeamiento que vos le entregás tiene una dirección, Nancy. Tiene, claro. Te digo. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuál es la dirección? Porque el planeamiento es obvio que yo no te voy a decir que no. Claro. Es obvio que debe hacerse y me parece fabuloso si lo llegan a hacer. Sí. El tema es qué dirección vos le dan a ese planeamiento. Porque vos podés entregarle un planeamiento para crear imbéciles o entregarle un planeamiento para gente trabajadora o para... No, ya sé, obvio. Pero te digo nomás de que va a depender mucho de qué orientación le dé a ese planeamiento. A eso nomás me refiero. Y por eso, esa es la concepción de la vida que disentimos en muchas. Mira, noto tu preocupación por la educación y la economía, ¿verdad? ¿Vos sabías que menos de la mitad de los jóvenes termina la secundaria? Así es. Así es, sí, menos de la mitad. Entonces, totalmente. Creo que el primer gran desafío está en retenernos en el sistema. Sí. Porque el 40% no había terminado. ¿Y sabes por qué no le retenés en el sistema? Porque le das una educación que no le sirve para la vida. No necesariamente por eso. ¿Entendés? No y porque sus padres no tienen trabajo. Y porque, obviamente, se dan cuenta, ¿para qué me voy al colegio? Te dicen, ¿verdad? Si voy a salir del colegio y no voy a conseguir trabajo. ¿Para qué me voy al colegio? ¿Verdad? Esa es. Y un razonamiento clarísimo. Efectivamente, este colegio no te va a llamar. Mira, vos sabés que el 40% de todos los nacimientos en Paraguay se dan en hogares pobres. Y eso es lapidario, no es una cuestión de que yo no me... es así, mira, esos factores influyen. Un niño entra a la escuela con desventajas enormes y eso también se mide dentro de la educación. Acá hay deudas también de factores exógenos al aula que debemos respetar, tienen también incidencia, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso, quiero agregar algo porque hay responsabilidades en el escándalo, en el escándalo de la primera infancia. El BID otorgó 24 millones al gobierno que sale para ejecutar programas Ministerio de Salud. No me cuentes eso. Sí, ya sé, pero es terrible. Sí. Ni un peso no ejecutaron, Mina.
y tuvo que retirar el Banco Interamericano de Desarrollo, que dio un préstamo por el que se pagaron. ¿Primera infancia? Para primera infancia, que es de cero, los primeros 1000 días. ¿Por qué no se ejecutó? Falta y esa de es la gestión, gran pregunta. Por eso digo lo siguiente. A veces uno dice, nosotros tenemos 3,8 por ahí del presupuesto. Y dice, tenemos que alcanzar 7, pero si no sabemos gastar 3,8. Exacto. ¿Me entiendes? Así es. O nos servimos para gastar, o nos complicamos la vida con la burocracia. Entonces, Totalmente, aprendamos a gastar lo que tenemos hoy. Exacto, con lo que te y estoy después diciendo, y luego decimos, acá está el resultado de nuestra gestión. ¿Qué tal si avanzamos? Pero parece que es el trabajo entre todos. Sí. Ahí los técnicos yo confío plenamente en los jóvenes que nos van a ayudar, en los sindicatos que nos estén allí como, no todos, porque hay una gran adhesión, yo me sigo juntando con ellos, pero por ahí hay algún prejuicio, dice, no va a servir, este va a fracasar. No desee mi fracaso. Claro, es decir, porque si favor. desea mi fracaso, desear el fracaso del gremio docente, desear el fracaso de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Hagamos el esfuerzo todos juntos de empujar el carro y no estar acelerando y ir hacia abajo en el fango que nos mete cada vez más adentro. No, digamos, bueno, el diagnóstico ya está, esto tenemos que modificar, seamos prácticos con este tema. ¿Cuál es el problema acá? Necesitamos desburocratizar. ¿Qué pasó ahí en proyectos que se trabó? ¿Qué pasó ahí con la Cámara que está? ¿Qué pasó con los fiscalizadores? Juntemos a fiscalizadores, acá está el retraso de obra. Se tenía que haber entregado. Traigamos fiscalizadores a los empresarios, nos ponemos en el medio y le decimos, ¿qué pasó acá? Sí, Y no, lo que pasa es que esto, y dale, pongámonos de acuerdo, que hagamos simple el trámite y avancemos hacia adelante. Y ponémonos de acuerdo. Un punto pongámonos de acuerdo. Y que aparezca el aula y me sale y me dice, ¿sabes qué? Eso que nos mandaron a hacer es demasiado fácil, Eduardo, hacer desde nuestra profesión, me decían hace un rato. Entonces digo yo, ¿pero qué pasó? Y me preguntan, y me dan un memo, acá tengo el memo, 7 puntos, donde cuando nos encontremos y entremos adentro del ministerio, vendrán los técnicos de esa área a decir, ¿qué pasó con estos puntos? ¿Qué pasó que venció el contrato y se invirtió? Se tenía que invertir 73 millones de dólares y no tenemos absolutamente nada. Si eso va a molestar, que mi carácter sea así, Mina, dame un walkie, voy a hacerte reportero en el Congreso después, ahí con Beatriz, y me voy a quedar en paz. Si eso va a molestar, cuidar el dinero público, meterle un poco de diligencia y presión a los que tienen que hacer el trabajo, y papá, mamá, ayudarnos, gremio de sindicatos, vengan, que es para ustedes lo que vamos a invertir, jóvenes estudiantes que están afederados, vengan, que esto tiene que desarrollarse, y seré un poquito incisivo en esas cosas. Lo seré porque es mi carácter, pero necesitamos resultados. Y los técnicos de cómo hacer, allí están. 2 personas, yo confío plenamente en ellos. Se suma Benjamín Baram como asesor en materia, como asesor en materia de ciencia, de conexión. Me decía, en tiempo real vamos a diseñar, así como esta pantalla que está acá atrás. Así vas a poder ver las escuelas. Así vas a poder ver con un celular que la maestra te mande cómo está la ejecución de la obra. Así. Sí. Y ahí le llama al técnico. ¿Qué está pasando acá que no subió el nivel de techo? Bueno, hagamos, si eso se puede hacer, existen los recursos, hagamos simple los procesos. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia. Nos pasamos media hora, como siempre yo me paso media hora y son muy amables conmigo acá en este canal, por suerte. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Hoy han un primer debate. Es mi concepción, yo no digo que tenga yo la razón para nada, solamente que tengo la libertad de pensar y de expresar mi pensamiento. Puedo estar absolutamente equivocada, pero es lo que pienso. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar, ya saben, el próximo jueves en Noticias Paraguay, a las 21 horas y de lunes a viernes de 8:30 a 12 todos los días, Mesa de Noticias en Radio 1000 AM. Muy, pero muy buena noche. Lunes de Mina fue presentado por Tigo, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Banco Continental, responde. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada.